fueron ustedes por discriminación como mujeres, pero de izquierda o de partidos de izquierda fue también un aporte distinto, ¿no? Es una reflexión que pronuncia ahí, no solo estamos diciendo que la discriminación por ser mujeres o de género que le llamamos, se cruza con otras formas de discriminación. Entonces, bueno, ahí también esa reflexión que ustedes hacen es importante. Bueno, coincidimos y todas coinciden en el ámbito de discriminación laboral por ser mujeres, pues las mismas condiciones de las mujeres. Y bueno, ustedes también reflexionan sobre que en ese ámbito no importa que sea mujer o hombre, ocurre a veces la discriminación que tiene poder hacia contra las mujeres, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que el patriarcado y la discriminación de género ocurre tanto por mujeres como por hombres? Porque compartimos esa cultura, porque es una cultura del androcentrismo, de privilegiar lo humano como lo masculino, entonces ¿no? Entonces, me parece bastante completo el camino que ustedes trabajaron.